Muy buenas, soy Oscar de Palo Seco Studio y en este vídeo vamos a hablar de los Design Systems. El otro día hice una votación en YouTube sobre qué queríais que hablara y ganó por goleada el tema de los Design Systems. Así que en este vídeo nos vamos a centrar en ello. Vamos a hablar de cuándo hacer un Design System, qué son los Design Systems, cómo son los Design Systems y evidentemente cómo hacer un Design System. Además también veremos tema de plugins, inteligencia artificial que nos va a ayudar muchísimo a crear nuestros propios Design Systems. Así que, venga, vamos a ponernos con ello. Antes de nada hemos de entender qué es un Design System. Pues un Design System o un sistema de diseño nos va a ayudar a agilizar, a tener coherencia con todo nuestro proceso a la hora de crear un producto digital. No es más que algo parecido, si habéis tocado branding o diseño en general, a los libros de estilo, pero centrados en un producto digital. No deja de ser como una librería de estilos donde tenemos todos los estilos, todos los assets, todos los widgets que vamos a necesitar para eso, para crear nuestro producto digital, nuestra web, nuestra aplicación o lo que queramos. Pero a diferencia de nuestro libro de estilo, que al final es un libro que no hace nada más que estar ahí como guía, un Design System puede ir un poquito más allá si lo juntamos con tokens, con variables, con estilos. Nos puede ayudar no solo a entender cómo funciona, tener una guía, una pauta de cómo funciona, sino ayudarnos a crear todas esas variables y estilos que nos van a ayudar a agilizar aún muchísimo más nuestro proyecto. Si habéis visto el vídeo del Atomic Design, perfecto. Si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí porque necesitaremos entender un poquito cómo funciona el Atomic Design. Al final, un Design System funciona con el Atomic Design, creando desde más pequeño a más grande. Los átomos, las moléculas, los organismos, los templates. Empezamos creando lo que serían colores, tipografía, para luego crear botones, para crear formularios, para crear páginas enteras, templates. Muy bien. De esa manera, si entendemos bien cómo funciona el Atomic Design, podremos empezar a trabajar nuestro Design System. Como digo, un Design System no solo seteamos colores, tipografía, lo que serían los átomos o los protones. No, podemos ir mucho más allá y crear elementos mucho más complejos uniendo estos organismos, estos átomos. Podemos crear elementos mucho más complejos. De esta manera nos servirán de guía a la hora de diseñar, nos va a ahorrar muchísimo trabajo, pues vamos a tener elementos ya diseñados, elementos que juntamos para diseñar elementos más complejos ya diseñados y elementos básicos que nos van a servir para crear elementos nuevos. Ya veréis que lo entenderemos mucho mejor mientras lo estemos haciendo. Muchas veces se dice que un Design System nunca termina. ¿Y por qué se dice eso? Porque digo que un Design System es una guía de lo que estamos haciendo. Si nuestro producto digital, ya os digo, aplicación, web, lo que sea, sigue evolucionando, tendrá unas necesidades diferentes. Vamos a tener que crear widgets diferentes. A lo mejor de repente creamos una sección nueva, una funcionalidad nueva en nuestra aplicación, en nuestro producto, y va a necesitar esos widgets que se diseñen. Por ejemplo, no teníamos tablas y ahora de repente en nuestra aplicación existe un widget o existe una funcionalidad que requiere tablas. De esa manera tendremos que diseñarlo y el Design System siempre va a estar en constante evolución si nuestro producto está en constante evolución. Por eso un Design System nunca se termina. No es exactamente así, hay Design Systems que están terminados, son muy completos o el producto no sigue evolucionando, no va cambiando. Por lo tanto, no necesitamos crear más elementos, pero por lo normal, si el producto va escalando, el producto va creciendo, vamos virando un poquito las funcionalidades del producto, el Design System va a seguir creciendo y evolucionando. ¿Cuándo crear un Design System y qué incluir en él? Muy bien, ¿cuándo crear un Design System? Pues generalmente casi siempre. Incluso a veces cuando estamos diseñando una landing sola, una landing solitaria que no tiene nada más, es interesante crearnos un Design System muy simple, aunque sea solamente de colores y tipografía, para tener bien claro la jerarquía tipográfica y cuándo utilizar cada tipografía. Pues está bien crear un Design System, nada, que nos lleve muy poco rato, pero para definir esas cosas. Yo os aconsejo que siempre que podáis nos creemos un simple, un breve Design System, aunque sea, como digo, de colores y tipografía. ¿Y qué me decís? ¿Y qué voy a decir? ¿Qué introducir en nuestro Design System? ¿Qué incluir en él? Pues dependerá mucho del proyecto. Como digo, en algo muy simple, con tipografía, espaciados, colores y a lo mejor bordes radius o sombras, ya nos serviría. Pero a medida que se vaya complicando nuestro producto, pues tendremos que crear un Design System más completo, con iconos, con formularios, con diferentes componentes que vayamos a incluir en nuestro diseño. ¿Hemos de meterlo todo dentro de nuestro Design System? No. En nuestro Design System crearemos los elementos que se van a repetir en nuestro diseño. Si hay un widget, si hay una sección que solo va a aparecer una vez,
no tiene mucho sentido incluirla entera en nuestro design system. Pero pongamos, por ejemplo, que tenemos un header, o tenemos menús, o tenemos footers, o tenemos elementos que se van a una pastilla, un widget que se va a repetir muchas veces en nuestra web con diferentes variaciones a lo mejor. Es necesario y muy interesante tenerlo en nuestro design system definido. Como digo, a partir de átomos iremos creando esos elementos más complejos para poder variar entre ellos. Lo veremos ahora con ejemplos. Ahora veremos un ejemplo complicado, un ejemplo bastante elaborado de un widget para Design System, un template para el Design System, y empezaremos a hacer uno muy básico, pero para que entendáis cómo funciona y cómo crearlo. Pues venga, vamos a ver un ejemplo. Muy bien, pues aquí tenemos un ejemplo ya de un template bastante currado dentro de un Design System. Esto es un template, hemos tenido átomos por debajo, hemos tenido moléculas, hemos tenido organismos y hemos creado este template juntándolo todo. Vamos a ver qué nos permite hacer esto. ¿Para qué sirve esto? Como veis, es como un diseño de una página, un template, una plantilla, como queráis llamarlo, creada a partir de diferentes elementos dentro de nuestro Design System. Por ejemplo, en nuestro Design System tenemos el menú, pero dentro de nuestro Design System del menú tenemos también, por ejemplo, el buscador. O dentro de esto tenemos cómo funcionan los labels. ¿Qué nos permite esto? Por ejemplo, cada uno de los labels, como los hemos seteado y hemos creado todas sus variantes y sus opciones, podemos cambiarlo en diferentes estilos. Por ejemplo, tenemos el tamaño dentro de los labels, tenemos el estado, si es inactivo, si es over, lo que queramos, tenemos si queremos etiquetas, iconos, derecha o izquierda, todo lo que nosotros queramos. De esta manera hemos creado elementos simples, como podía ser este de aquí solamente, este label, con todas sus variantes, y lo introducimos en un menú, que este menú lo introducimos en un header, que este header lo introducimos en un template. De esta manera todo es mucho más variable. Vamos a ver, por ejemplo, este sidebar. También hemos creado cada uno de estos elementos. Como veis, si me meto dentro, cada uno de estos elementos tiene también opciones, ¿vale? Como hemos visto antes. Si tengo un avatar, si tengo diferentes estados, todo lo que nosotros queramos. Esto, ya os digo, es bastante completo, está muy currado. Normalmente no hace falta que estén tan currados para un proyecto mediano o pequeño, pero nos dan muchas opciones. Por ejemplo, tenemos todas esas opciones por aquí, ¿no? Si lo queremos colapsable. Ahora mismo no, porque tengo este abierto y no va a quedar bien. Pero si queremos el logo aquí, si queremos que tenga dividers entre ellos, si queremos que esté el search o no esté el search. Bueno, de esta manera podemos crear elementos muy completos que se vayan adaptando a nuestras necesidades. Y lo mismo pasará con todos los elementos que tenemos por aquí. Estos text area, estos inputs, también podemos crear diferentes cosas, ¿no? Si queremos un caption, por ejemplo, un texto por abajo. Si el estado es, por ejemplo, de warning, de error, también lo tenemos creado. Tenemos creado todas estas cosas para tener un montón de opciones y poder adaptarnos a cualquier necesidad. De esta manera se crea un design system de más pequeño a más grande. Vamos a empezar a hacer un ejemplo de cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Cómo hacer algo así. Muy bien, pues vamos a coger una hoja en blanco, un draft en blanco, un documento en blanco y vamos a crear por aquí, es igual, no me importa el tamaño, vamos a hacerlo grande. Y vamos a crear los primeros elementos que necesitamos para nuestro Design System. Por ejemplo, necesitaremos colores, tipografía, espaciados y border radius. ¿De acuerdo? Vamos a definir estos elementos muy rápidamente. No vamos a crear todas las variantes, solo una para que veamos el ejemplo. Por ejemplo, un poquito más grande, vamos a poner esto por aquí para que entendamos que es el título, ¿de acuerdo? Tipografía. Y vamos a setear una tipo. No vamos a setearla en estilos y variantes, solamente para que veáis esto cómo funciona. Vamos a decir que esta es nuestra tipografía, ¿de acuerdo? Normalmente en un Design System sí que ponemos lo que es, pues pondremos que es un 16, Inter, tendríamos que poner también el espaciado, que en este caso será 19 de altura de línea. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo bien esto, por aquí está. Pues por aquí tendríamos la tipo, ¿de acuerdo? Evidentemente tendríamos que crear nuestra jerarquía tipográfica, tenemos un montón de plugins como Typescale o un montón de herramientas que nos van a ayudar a crear nuestra jerarquía tipográfica. Pero esto es solo un ejemplo. Pongamos también, por ejemplo, ¿qué más necesitamos? El color.
Vamos a coger un cuadradito y vamos a poner por aquí nuestro color principal. Vamos a crear nuestro color principal, por ejemplo, es este azul. Y vamos a crear otro color, por ejemplo, para el efecto over, para que veáis cómo hacerlo, ¿no? Por aquí. Ok, pues aquí también tendríamos que definir nuestro color, aunque sea así de forma muy rápida. Definimos nuestro color. Y este color de aquí también. Como digo, esto no es un design system de verdad, es solo un ejemplo, ¿eh? Evidentemente, luego os enseño un design system completo de verdad, cómo se hace. Pero esto es para que entendamos cómo ir creando a partir de átomos elementos más complejos y hacerlo bien. Luego tenemos también, vamos a poner spacing o margin o lo que quisiéramos poner. Y podemos crear pues la regla del 4 es 8 píxeles, ¿no? 4, 8, 12, opa, 16 y 24. Vale. Evidentemente también lo mismo. Esto no tiene mucho sentido. Tendríamos que crearlo bien. Y luego también otras opciones que creamos van a ser el border radius. Y podemos usar un poco estos también. Perfecto. Pues aquí habríamos definido unos estilos, ¿de acuerdo? Estilos para lo que serían los átomos de nuestro design system. Evidentemente esto tendríamos que crearlo como variables o tendríamos que crearlo como estilos, pero no vamos a hacerlo ahora al principio en este ejemplo. Luego ya lo haremos y entenderemos cómo funciona un poquito, aunque tengo otros vídeos que hablamos de variables y estilos y demás, mucho más completos. Pero bueno, ahora teniendo estos elementos, estos átomos, nos va a permitir generar otros elementos. Por ejemplo, un botón. Estos elementos nos van a permitir crear un botón. Vamos a coger nuestra tipografía, ¿de acuerdo? Vamos a convertirla con Auto Layout y vamos a pintarla el fondo de nuestro color. Evidentemente ahora la tipografía pues va a tener que ir de color blanco. Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos los espaciados y tenemos los border radius, así que vamos a jugar con los espaciados estos que tenemos. Por ejemplo, por al lado le vamos a dar un espaciado de 12 y por al lado vamos a dar un espaciado de 24 y por arriba de 12. Ok, y de border radius, que tenemos estos elementos, pues vamos a darle 8 de border radius. Muy bien, pues ya hemos creado lo que sería un botón con nuestros elementos que tenemos, con nuestros átomos, ya hemos creado una molécula, un elemento un poco más complejo. Y a este botón vamos a darle unas variantes, unas variaciones. Vamos a crearlo con un componente, con este botón, y vamos a darle una variante. Por ejemplo, a este botón vamos a decirle que coja este color de aquí. Y a estas variantes vamos a decirle por aquí, tenemos las propiedades de las variantes, como tenemos dos, tenemos aquí dos opciones. Vamos a decirle a esto state. A este primero de aquí lo dejaremos en default y a este de aquí pues le crearemos la variante over. Perfecto, habéis visto que como con nuestros elementos básicos ya hemos creado un elemento un poquito más complejo. ¿Qué podríamos hacer también? Pues podríamos crear también evidentemente un text area. Aquí nos faltarán elementos básicos para crear nuestro text area. Por ejemplo, vamos a crear otra tipografía que sea de 12, para hacer el ejemplo, por aquí, 16 de altura. Vamos a crearla por aquí. Y a lo mejor en bold, para hacer un semi-bold, para hacerla un poco diferente. Y vamos a crear otro color que sea, pues, un gris así, ¿vale? Ya os digo, esto solo es una prueba. O sea, para que veáis y entendáis cómo funciona y cómo ir haciendo crecer nuestros design systems. Muy bien, pues ahora sí que cogemos nuestras dos tipografías. Vamos a utilizar esta de label y a esta la pondremos dentro de nuestro text area. Vamos a crearle un stroke
del color por aquí que teníamos. Vamos a decirle que por aquí también esto también sea de este color. A esto vamos a darle una redondez de 8 píxeles que tenemos por aquí en nuestro Design System. Y vamos a darle también una separación de 8 y de 12. Incluso pues de por aquí un poquito más. De 4 vamos a dejarlo a nuestro ladito con un fill. Vamos a decirle que nos deje solo 8, perdonar. Perfecto. Y ya tendríamos, vamos a juntar estos dos elementos, ¿de acuerdo? Con una separación de 8 mismo. Ya tendríamos un text area, ¿de acuerdo? A este text area podríamos también crearle variantes, como le hemos creado a nuestro botón. Así que vamos a ir aquí. Esto va a ser un ejemplo muy rápido, ¿eh? Vamos a crear este componente y vamos a crearle una variante. Por ejemplo, en este caso vamos a decirle que sea la variante de estado también, ¿no? Estado. Y en este caso va a ser también active. En el estado activo, por ejemplo, lo que vamos a hacer es ponerle que se nos convierta de este color y lo haga un poquito más grueso. Y la tipografía, cuando está activo, pues se ponga ya negra para escribir. Muy bien, habríamos creado nuestros estados también, de activo y de default. Y, por ejemplo, vamos a crear también una variable booleana que nos va a permitir mostrar o no mostrar nuestro label, por ejemplo. Así que cogeremos nuestro label, iremos por aquí, que tenemos las variables, las booleanas, ¿de acuerdo? La veis ahí, boolean property. Le daremos por aquí, le diremos show label y le diremos que de normal salga oculta. Perfecto. De acuerdo. Muy bien, ahora ya tenemos por aquí un text area, podríamos crearle pues un mensaje debajo, diferentes cosas con booleanas y diferentes elementos que quisiéramos. Pero en este caso es solo un ejemplo para que veáis un poquito de todo. Y ahora si vamos a Assets, veréis que por aquí en Local Components tenemos el botón y tenemos nuestro frame, que oye, que no le hemos puesto nombre a estas cosas. Estaría bien ponerle un nombre a nuestras variables, a nuestros elementos. Perfecto. Y ahora sí, tenemos nuestro botón y nuestro text area. Pues por ejemplo, ahora podríamos crear un elemento más complejo para nuestro Design System. Un poquito más grande esto. Y vamos a coger un botón, vamos a coger nuestro text area. Y por ejemplo, a nuestro text area le vamos a decir que sí, que nos aparezca el label. Pondremos por aquí, crearemos otro, lo juntaremos, por ejemplo, crearemos otro por aquí. Epa. Crearemos otro por aquí y pues el típico formulario, ¿de acuerdo? A esto le diremos que esté en fill y lo haremos también allí y pam. Ok, esto lo podemos juntar entre ellos, ¿de acuerdo? Le pondremos la separación que queramos. Hemos definido nuestras separaciones pues con 24 o con 12 va a quedar muy apretadito todo, pero bueno, solamente para lo que ya veáis. Por aquí también tendría que ser igual. Y por aquí tenemos nuestro botón, que también vamos a juntar por aquí con 12. De acuerdo, pues aquí tendríamos ya un formulario a partir de los elementos que hemos creado en nuestro Design System. Hemos creado un elemento un poco más complejo, una molécula un poco más compleja. Evidentemente esta molécula también podríamos convertirla en un componente, le llamaremos form, y también podríamos crear variaciones dentro de este componente, pero este componente ya tiene variaciones en cada uno de sus elementos, ¿de acuerdo? Si ahora vamos por aquí y queremos utilizar nuestro formulario, vamos a utilizar nuestro formulario, vemos que cada uno de estos elementos ya tiene sus variaciones. Tiene, por ejemplo, el estado y tiene, por ejemplo, el booleano. Igual que nuestro botón, tiene, por ejemplo, el estado y ya está. Y no hemos creado tamaños, no hemos creado nada más. Pero de esta manera podemos avanzar muchísimo e ir creando elementos más simples para ir complicándolos y creando elementos cada vez más complejos. Más cosas que podemos hacer. Podemos decirle, por ejemplo, que este botón ya tenga el prototipado, ya tenga la interacción. Podemos decirle que cuando este botón
estás haciendo over, cambie a cambie a la otra, ¿no? Cambie al estado over. Y a este igual podemos decirle que cuando hagas clic cambia al estado activo. Perfecto, de esta manera vais a ver aquí como si yo abro una vista previa rápida de esto, cuando yo hago clic esto se convierte, esto me hace el efecto over. Tendríamos que hacerlo bien esto para cuando quito el clic que se quitará también, pero veis como de esta manera yo habiendo seteado solamente estos botones de aquí y esto de aquí, esto se va a aplicar en todos los diseños de mi web, no voy a tener que animar cada elemento. Para esto sirve un design system, para crearnos estilos, definir los estilos, tener una leyenda de los estilos e irnos creando widgets, irnos creando elementos cada vez más complejos a partir de elementos simples que nos den muchísimas opciones, nos den muchísimas posibilidades y nos agilicen muchísimo el trabajo. Esto está genial, pero está aún más genial cuando lo unimos con variables, cuando lo unimos con tokens, con estilos, aún lo mejora muchísimo más. Vamos a ver un ejemplo rápido de un design system que tengo hecho para ver cómo los hemos unido con variables, con estilos, y así podemos crear, por ejemplo, pues los dark themes o los light themes, o que se adapte a diferentes dispositivos, móvil, tablet y demás, ¿no? Creando variaciones entre ellos y hacerlos mucho más completos y mucho más usables. Vamos a verlo. Muy bien, por aquí vemos un design system que os muestro porque es una cosa interna de la agencia y no hay problema en mostrar todo esto. Pero como veis aquí pues tengo los estilos mucho más definidos para que no haya pérdida, para que cualquier persona que trabaje con él pueda entenderlo, pueda comprender la lógica que hay y nadie la cague a la hora de trabajar con él, si hay otros diseñadores, desarrolladores o quien sea. Veis que por aquí, por ejemplo, tenemos los colores definidos, el azul y el azul clarito de marca, los grises. Tenemos también cómo funciona el tema del dark mode para entenderlo, cuando cada uno que representa en el light o en el dark mode, también con los grises, los colores de status muy importantes, el success, el warning y el error, y diferentes explicaciones de cómo funciona. Lo mismo también para los colores específicos. Normalmente definimos colores globales y colores específicos para cada cosa, para que no nos liemos y entendamos que cada cosa tiene sus colores. Pues los colores de texto, tanto en el light mode como el dark mode. Un ejemplo, los colores de background, los colores de border, los colores de shadow, los colores de button. De esta manera se hace también con sus tokens explicando cómo funcionan los colores. Lo mismo con la tipografía, lo mismo con los efectos, con las sombras, ¿no? Con los espaciados. Pues con todo esto lo definimos para que no haya ninguna duda y se pueda utilizar perfectamente. Pero lo que os quería enseñar con esto era el tema de las variables, cómo hacemos esto, ¿no? Cada uno de estos colores, cada uno de estos elementos, los seteamos en variables. Por ejemplo, por aquí veis todos los colores que teníamos antes. Genial, los tamaños. Genial, ¿no? Los primitivos, que tenemos por aquí colores y tenemos espaciados. Luego tenemos otro apartado ya de espaciados específicos, que serían, pues esto, ¿no? Los paddings, los radius, los breakpoints, que sería también lo que decíamos, ¿no? Para tablet, desktop o mobile, y los margins. Y así lo iremos haciendo con todos los elementos que podamos, los colores específicos, como hemos visto antes, ¿no? Para texto, para background, para tal. De esta manera creamos nuestro design system, lo aplicamos a variables y tenemos la explicación por aquí y luego las variables de cómo funcionan las cosas. Es muchísimo mejor. Un ejemplo de esto rápido. Yo ahora creo un botón. Tengo por aquí un botón creado. Y si vemos, evidentemente, pues tenemos todas nuestras opciones de el primario, el secundario, si lo quiero con icono, que lo quiero solo texto. Todo esto que hemos visto antes, pero pues un poquito más elaborado, ¿no? A nivel botón. Este botón, por ejemplo, si yo lo pongo en un layout y este layout le digo que es desktop, perfecto, pero si yo ahora este layout le digo que esto es tablet o es mobile, veis cómo me ha cambiado el tamaño. Si yo cojo el mismo botón y lo paso a otro sitio, me cambia el tamaño. Incluso si yo cogiera esto y le dijera, oye, no, aparte de esto yo quiero que seas un dark theme, por ejemplo, este es light y este es dark. Pues como es dark, vamos a darle nuestro color dark.
Dark Blue y este es Light Them. Vamos a darle nuestro color de background. Y si vemos, ahora porque con este color quizá no lo vemos mucho, pero vamos a jugar, por ejemplo, con el color activo. Si lo pasamos por aquí, nos cambia también el color, porque hemos seteado todo esto con variantes, con variables y demás. Para esto nos sirven los Design Systems para definir todo esto. De esta manera podemos tener la explicación de todas estas cosas, de todas estas variaciones, tenerlas bien explicadas y que nadie la cague y que todo el mundo sepa cómo se utilizan y cómo van a funcionar las variaciones en desarrollo, en diseño y en cualquier cosa. Bien, habéis visto hasta dónde se puede llegar el tema de los Design Systems. Puede ser mucho más complejo si vemos Design Systems de marcas y aplicaciones y productos muy grandes. Veremos que los Design Systems son súper completos, con una bibliografía súper completa, una explicación súper completa, para entender cómo funciona todo, si lo hemos de pasar a otro equipo de desarrollo, a otro equipo de diseño, y que puedan entenderlo todo, puedan empollarse en nuestro Design System, entenderlo bien, comprenderlo y aplicarlo correctamente. Creo que con esto que hemos hablado un poco de los Design Systems hemos entendido un poquito mejor sobre todo para qué sirven y cómo empezar a crear nuestro propio Design System. Si os interesa mucho el tema, estoy empezando a preparar un curso sobre Figma y sobre todo sobre Design Systems para trabajarlos bien. Entonces, bueno, con el tiempo ya os iré explicando cómo va el proceso del curso, pero quiero currármelo y tengo mucho trabajo, entonces es una cosa que voy dejando, pero tengo pensado hacerlo. Ahora también me gustaría enseñaros muy rápidamente algunos plugins que nos van a ayudar muchísimo a la hora de crear nuestros Design Systems con inteligencia artificial. Muy rápidamente vamos a verlos. Vamos por aquí a la página donde estábamos y os voy a enseñar un plugin que a mí me parece impresionante, que es Generate Design Systems Quickly. Hay muchos más plugins que nos van a ayudar con nuestros Design Systems, pero este nos va a crear uno de cero. No va a ser el más bonito a nivel visual, no lo vamos a ver muy bonito, lo que sería la leyenda, el libro, ¿no? No lo vamos a ver muy bonito, pero nos crea un Design System bastante completo, con colores, con tipografía, con espaciados, con componentes, muchos componentes. Vamos a verlo. Design System prueba. Y nos aparece esta pantalla. Por aquí simplemente pues podemos definir cuáles son nuestros colores, cuál es nuestro color principal, con nuestras sombras y nuestras luces de color. Podemos cambiarle el nombre, podemos añadir más colores. El tema de Dark Mode aún no está. Podemos setear nuestro secundario, nuestros colores neutrales, los de Success, los de Warning y los de Error. Podemos setear todos nuestros colores perfectamente. Y además nos los va a crear como estilo o como variable, no recuerdo ahora. Pero bueno, si no, también hay plugins que nos convierten los estilos a variables en un segundo. Tipografía, lo mismo. Aparte nos muestra por aquí rápidamente la tipografía. Pero podemos ir seteando cada una de nuestras tipografías, nuestro display, cambiarle el nombre si queremos, también XL, lo que queramos. Setearlo como queramos, con tamaño t-shirts o como queramos setearlo. Primary font, secondary font, la altura de línea que va a tener, aunque podemos cambiar cada una de ellas, mobile y en desktop. La putada de esto, lo que no me gusta de esto es que, bueno, no nos lo crea como variantes, nos lo crea como estilos. Entonces, bueno, también podemos convertirlas en variables y combinarlas y crear nuestro desktop, nuestro mobile para generar responsive y demás. Pero bueno, esto ya lo vimos en algún vídeo que creo que hablamos de las variables de tipografía. Y luego tenemos también el tema del spacing también. Podemos setear todo nuestro spacing súper bien, crear más si queremos. Nuestras grids para tablet, para móvil, incluso grids verticales, grids horizontales. Todos nuestros radios también. Podemos crear todos nuestros bordes radios, todos los que nosotros queramos. Sombras también, que además es interesante que podemos crear sombras complejas. Por ejemplo, podemos crear dos sombras dentro de una, ¿de acuerdo? Y hacer sombras que funcionen un poquito mejor, ¿no? Sombras un poquito más complejas, que sean a partir de dos, y ir creando más sombras. Podemos añadir todas las que queramos. Y luego lo interesante también es el tema de los componentes, que tenemos, como digo, componentes que ya funcionan perfectamente con sus estados, componentes simples y luego componentes algo más complejos también tenemos por aquí, ¿no? Tenemos todo lo que queramos que funcionan perfectamente. Entonces esto es una herramienta súper útil para comenzar. Es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo a la hora de crear un Design System y no tenerlo que crear de cero. Nos va a ayudar muchísimo y simplemente dándole a Generate, no hace falta ni que guardemos. Ok, se está creando todo ya.
Please don't close the plugin. Ok, ya nos dirá que todo está correcto y todo está ok cuando esté. No tarda mucho. Pero bueno, veis que esto es un avance bestial. Con esto podemos ahorrarnos un montón de tiempo a la hora de crear design systems, sobre todo lo que decíamos, para productos que a lo mejor no requieren un design system muy complejo, pero oye, si lo tenemos estipulado, lo tenemos definido, vamos a quedar muy bien con cliente, vamos a poder trabajar muy bien. Si hemos de pasar nuestro proyecto a desarrolladores o a otros diseñadores, va a ser una pasada tenerlo así en unos segundos. Como veis, por aquí nos crea unas páginas que no nos interesan, que son de explicación. Y luego ya nos crea pues un design system con los colores, con los espaciados, con los radios que hemos definido, con las grids que hemos definido, con nuestra tipografía también toda definida, de body, de mobile. Es lo que digo, no me gusta mucho cómo hace esto, pero bueno. Las sombras, que solo hemos definido una, y los componentes, todos nuestros componentes que han cogido los estilos de nuestros colores y lo que nosotros hayamos dicho. Entonces, bueno, que crearán muchos que a lo mejor no nos interesan por el producto, simplemente pues eliminamos los que no nos interesen, nos quedamos con los que nos interesen y generamos todos los que nos faltan para generar nuestro producto, pero sobre una base. Ya tenemos una base creada que nos ayuda muchísimo a ver cuántos componentes nos ha creado en un segundo. Y para que veáis un poquito cómo se ve esto, veis que los textos los ha creado en estilos, sí, no en variables. Lo ha creado todo en estilos y en variables. Y en variables nos ha creado... mira, también nos ha creado, sí. Se ha creado los colores en variables. Nos ha creado los espaciados también en variables, súper útil. Y los radios también en variables. No nos ha creado la tipo, seguro que lo ponen, pero es algo bastante nuevo de Figma, en variables. Pero bueno, de este modo, mira lo que nos hemos ahorrado. Nos hemos ahorrado un montón de tiempo. Sí que tendríamos que ordenar un poquito esto, porque está todo así a la babalá, un poco loco. Pero nos hemos ahorrado muchísimo tiempo a la hora de crear nuestro Design System. Y ahora sí, chicos, hemos visto muchísimo Design System, hemos visto cuándo hacerlo, qué es un Design System, para qué utilizarlo, cómo empezar a crear nuestro Design System. Y bueno, y plugins que nos van a ayudar muchísimo a la hora de comenzar o a la hora de trabajar nuestros Design Systems. Creo que con esto ya sabéis muchísimo más de Design Systems y ya podéis empezar a trabajar bien un proyecto digital. Así que bueno, nada más que decir, nos vemos en siguientes vídeos. Si queréis decirme de qué queréis que trate el siguiente vídeo, dejádmelo. Queréis que me explaye más en alguna cosa en concreta, pues comentádmelo y lo tendré en cuenta para siguientes vídeos. Ahora sí, lo dejamos para siguientes vídeos. ¡Hasta luego!